de enseñar de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál era la manera de enseñar de Jesús? El de llevarnos a descubrir nuestro error, a descubrir la necesidad. Eso hacía donde quiera que se paraba, donde quiera se detenía a predicar. ¿Qué llevaba? A confrontar a las personas que estaban al frente con su necesidad de Él. Si nosotros hoy en día no llevamos a las personas cuando les predicamos o cuando les hablamos en diferentes situaciones que las podamos encontrar, nunca van a necesitar de Jesús. Entonces, la palabra, eso es lo que nos hace. La palabra lo que nos hace es ponernos ante el espejo. Hasta que usted no está frente a Cristo, usted no se ve lo imperfecto que es. Siempre usted va a pensar que usted puede, que usted se puede salvar solo, que usted puede conocerlo solo, que usted le puede servir a Dios en su casa solo, que no tiene necesidad de congregarse. Pero la palabra te dice en Hebreos 10:25, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Así que es importante el congregarse. ¿Por qué? Porque cuando yo me congrego, puedo poner en práctica con mis hermanos lo que Dios me está enseñando a través de su palabra. Porque ahí es que nos manda. Primero, tú tienes que ser ¿qué? Suplidor de tu familia. Tú no vas a suplir al vecino y dejar a tus hijos hambrientos. No, tú suples a tus hijos. Y de lo que suples a tus hijos, si tienes la oportunidad, le suples a tu vecino. Pero tú no le quitas el plato de comida a tu hijo para dárselo a tu vecino. No, tú sustenta primero tu familia y después tú compartes y ayudas a los demás. Y así mismo en la iglesia, usted primero sustenta a los de la congregación y después entonces suple a los demás, porque Dios suple para eso. Pero yo no me quedo en mi casa. Yo no me hago un llanero solitario, porque ni en la Biblia hay llaneros solitarios. Porque Jesucristo discipuló a los discípulos y después los mandó de 2 en 2. No los mandó solo, los mandó de 2 en 2. Y eran 70. No eran los 12 nada más, eran 70. Y a usted y a mí nos manda a ser discípulos. Entonces, ¿cómo yo voy a ser discípulo? Pues yo los traigo a la iglesia. Entonces aquí los discípulos los enseño, ¿para qué? Para que puedan salir a hacer la gran comisión. No es para quedarnos dentro de la iglesia, es para salir a hacer la gran comisión. Pero ¿dónde nos educamos? En la iglesia. Aquí es que aprendemos a adorar a Dios a través de su palabra. No por fuera, aquí en la iglesia. Me da pena con muchos hermanos, ¿verdad? Que han tenido experiencias en otras iglesias y que no las pueden superar y entonces juzgan a todas por igual. No, usted tiene que juzgar con justo juicio. ¿Cómo yo juzgo con justo juicio? Pues yo voy a la palabra y voy a ver si mi líder está de acuerdo a la palabra. Si él entra en los cánones de la Biblia, que es la que nos rige a nosotros los cristianos, que no está sacando nada de contexto, que no es lo que él se inventa para tomar adeptos, porque dice la Biblia que van a haber muchos falsos profetas, que van a haber quienes van a querer alimentarse de las ovejas. Pero la verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo, no hace eso. La iglesia de Jesucristo enseña, escudriña las escrituras y entonces sale a enseñar y a buscar y a ayudar, ¿verdad? Como hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, hay ciertas verdades que una persona no puede aceptar. Tiene que descubrirlas por sí misma. Hay cosas que yo puedo ver en ti y te las puedo decir y te las puedo decir y te las puedo decir. Pero hasta que tú no te enfrentas a esa verdad por ti misma
y lo entiendes así, no va a haber ningún cambio. No va a haber ningún cambio. Hay por eso que todo el mundo necesita tener la voluntad. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Yo hay veces que digo, voy a hacer esto y nunca lo hago. Nunca lo hago. Siempre me pasa y yo digo, no, Señor. Y ahora en adelante voy a coger este tiempo para ti. Hasta que llegue el momento. Cuando llega el momento aparecen otras cosas y pues estoy desviado. Y estoy desviado. ¿Por qué? Porque como Dios no está aquí al frente y en mi voluntad humana no lo hago. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu siempre está presto, pero nuestra carne no está presto. Porque nosotros, muchas de las cosas que nos llama la atención es lo que vemos. Y entonces, aquí hay que someterse. Hay que someterse y sin estar al frente. Es algo que nosotros tenemos que tener la voluntad de hacer, de buscar para poder recibir. Usted no va a recibir bendición de Dios si no la busca. El sol sale para todos, para buenos y malos, pero la bendición de Dios, el que Dios obre en su corazón, en las cosas que usted haga, que Dios bendiga lo que usted haga con sus manos, tiene que haber voluntad para usted conocer su palabra. ¿Por qué? Porque lo leímos ahorita en el Salmo. Él no bendice ni permite que todo el mundo entre a su casa, sino a los que practican la verdad. ¿Ves qué diferencia hay? Por eso es que hay que tener cuidado. Cuando yo siempre le digo, no vayamos por el mundo diciéndole Dios te ama, aquel que está practicando el pecado, aquel que está disfrutando el pecado, porque no es verdad. No es verdad. La Biblia dice que no es verdad. Dios ama al que lo ama a Él, al que busca de Él. Pero yo, cuando estoy practicando el pecado, la Biblia me dice que soy enemigo de Dios, que vivo de espaldas a Dios. Entonces, yo no tengo nada que pueda hacer para hacer que Dios me ame. Reconocer la necesidad de Cristo. Y eso es lo que hace Dios con la mujer samaritana. Lo hizo, ¿verdad?, con Nicodemos. Porque nosotros vemos que entonces ya al final de los tiempos, cuando Jesucristo es bajado de la cruz, Nicodemo, ¿verdad?, junto con José de Arimatea, los que se encargan de llevar lo que se necesitaba para preparar el cuerpo de Jesucristo para llevarlo a la tumba, ¿verdad? Entonces ya era un fariseo convertido al cristianismo. Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues vemos por la acción que hizo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, entonces nuestras obras cambian. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para buenas obras. Pero no es que nuestras obras nos ganan la salvación, no. Nosotros somos salvos y el producto de la salvación son las buenas obras que empezamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay un cambio en nuestro corazón. Todas las cosas son nuevas, son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. No seguimos igual. La Biblia nos señala a nosotros y a las naciones que va por mal camino, pero no para sumirnos en una depresión, no, sino para indicarnos el camino de la sanidad, de enmienda y de la rectificación. Eso es lo que hace la Biblia. La Biblia nos enseña que vamos por un mal camino, pero no para que nos desesperemos, para que caigamos en una depresión. No, lo hace para indicarnos el camino de la sanidad, de enmienda, para uno cambiar, y la rectificación. Para uno reconocer que está mal y que hay otro camino por el cual debemos ir. Que es difícil, que es angosto, sí. Que no es un camino amplio por el cual la Biblia nos lleva. ¿Por qué? Porque hay un padre dando instrucciones, que es lo que a nosotros no nos gusta. Al ser humano no le gustan las instrucciones. El ser humano está contento con algunas instrucciones siempre y cuando haya un sueldo después.
Si me pagan, pues sí. Pero de gratis nadie lo hace. Y aquí es por gracia. Aquí nosotros le servimos a Dios porque Dios nos amó primero. Porque Dios nos enseñó lo que es el verdadero amor. Que es que uno dé la vida por otro. Ese es el verdadero amor. Por eso Pablo lo describe, que todo lo perdona, todo lo puede, ¿verdad? En las cartas a los Corintios. Porque ese es el amor. El perdón. Donde no hay perdón, no hay amor. Donde no hay perdón, no hay amor. Siempre va a haber un amor disfrazado, pero tan pronto vuelva a pasar algo, te van a repetir lo que te perdonaron, lo que te dejaron pasar. Entonces, ahí no hay perdón. Porque si todo el tiempo voy a estar repitiendo lo mismo, pues entonces no es borrón y cuenta nueva. Y borrón y cuenta nueva es lo que pide Dios. Mire esto. Vamos al versículo 20. Mire lo que dice. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros deseáis que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Para nosotros entender esto, este versículo, tenemos que revisar un poco de la historia de esos dos pueblos. Los samaritanos que aceptaban solo, esto es una cosa que es importante saber. Los samaritanos, el único libro que tenían, no tenían el Antiguo Testamento completo, sino que se basaban solamente en los 5 libros, en el Pentateuco, ¿verdad? Escogieron el monte Gerizim, cerca de Siquén. Cuando nosotros vamos a la historia, vamos a Génesis 12, 6, 7, para que usted vea por qué ellos escogen ese monte. Génesis 12, versículos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Por eso es que entonces nosotros vemos que los samaritanos, ¿qué cogen? Escogen ese monte de Gerizim. ¿Para qué? Como el sitio donde se debería adorar a Jehová. Y en el monte Gerizim los israelitas proclamaron también las bendiciones de la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Dónde vemos eso? Vamos a Deuteronomio 11:29 y entonces vemos Deuteronomio 11:29. Y entonces vemos: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Como ellos tenían eso en su palabra, por eso es que ellos entonces decían que eran en el monte de Gerizim donde se debía adorar. Pero los judíos que aceptaban todo el canon del Antiguo Testamento reconocieron que Dios había escogido a Jerusalén como el lugar donde debía adorarse. Cuando nosotros vamos a Crónica, segunda de Crónica, capítulo 6, versículo 6, Segunda de Crónica, versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Mas Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Por eso ya vemos que los israelitas, ¿verdad?, los judíos adoraban en un sitio y los samaritanos adoraban en el otro. A Jerusalén como el debe adorarse, ¿verdad? Si usted lo puede comparar esa palabra de segunda de Crónica, lo puede comparar con el Salmo 132. Mira el Salmo 132, 13. ¿Qué dice? Porque Jehová ha escogido a Sión, la quiso por habitación para sí.
Por eso es que los judíos decían que era en Sión que Jehová habitaba. ¿Verdad? Entonces, la verdadera adoración viene a través del conocimiento, ¿verdad? Y trae libertad. Esa es la verdadera adoración. Viene a través del conocimiento y trae libertad. Aquí mismo en el libro de Juan, cuando usted va a Juan 8, versículos 31 y 32, mire lo que dice Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué pasará? Y vas a conocer la verdad, y la verdad los va a libertar. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros venimos a los caminos de Cristo, nosotros somos esclavos de nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Para nosotros poder ser liberados de nuestros delitos y pecados, tenemos que venir a la verdad, tenemos que venir a las palabras de Cristo, ¿verdad? A la Biblia misma, el verbo encarnado. Mira cómo dice el versículo 21 y 22. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y vi, no sé si notó, que Jesús se incluyó. Nosotros, dice Jesús, ¿verdad? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene a través de Cristo. Cristo era judío, ¿verdad? Cuando buscamos del linaje de ¿quién? De David, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos en el linaje de David, nosotros vemos el perdón de Dios también, ¿verdad? Porque nosotros vemos en ese linaje, vemos varias mujeres, y entre ellas una ramera, ¿verdad? Que era la abuela de David. Y entonces, por eso es que nosotros podemos ver el perdón de Dios y ver a Jesucristo en todos los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Pero la salvación no es por gracia solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también era por gracia. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento ellos estaban esperando el Mesías, y en el Nuevo Testamento se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento el Mesías está, ya llegó, ¿verdad? Por eso es que Juan sale del desierto predicando. Después de un montón de silencio de Dios, sale Juan como profeta. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba entre ellos. Entonces, ya nosotros tenemos al Mesías. Pocas décadas después, durante la rebelión judía contra Roma, el templo de Jerusalén sería destruido. Eso es otra profecía que se cumplió. Mientras Jesús hablaba con la samaritana, todavía eso no había pasado. Pero 60, 70 años después de Jesucristo haber ido a la cruz, haber ascendido, hay una rebelión entre judíos y romanos, y el templo es destruido, ¿verdad? Cuando usted va, mire Marcos 13, para que usted vea la profecía. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay muchas personas que piensan: no, que esto es que de la Biblia, que si yo no sé que ustedes creen eso, ¿no? Pero es que la Biblia es algo que siempre dice la verdad, y todas las cosas han pasado. Y entonces Jesucristo hace esta profecía, y después que muere, a 70 años, 60 años después, es que pasa. Míralo aquí en Marcos 13, 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios.
¿Por qué? Porque nosotros siempre miramos lo de afuera. Nosotros observamos hasta donde nos llega la vista, pero no tenemos más allá, no tenemos. Cristo tiene más allá. Cristo era Dios mismo, Dios encarnado, era la revelación del Dios invisible, ¿verdad? Entonces Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, más importante aún, el nuevo pacto haría obsoleta todas las ceremonias y rituales externas, fueran estas judías o samaritanas en el templo. Las cosas de Dios son perfectas. Dios conoce el corazón de los seres humanos. Cuando usted va a la Torre de Babel, Dios dice: hey, vamos a bajar, vamos a cambiarle el idioma, porque estos son tan testarudos que van a querer seguir haciendo el edificio más grande para llegar al cielo, porque ellos piensan que el cielo es lo que ellos ven ahí azul. Ellos piensan que yo estoy aquí, cerquita de ellos, ¿verdad? Entonces se van a matar, ¿verdad? Haciendo ladrillos y con brea. Entonces, ¿qué hace Dios? Va y los confunde. No se podían entender, se acabó el trabajo, porque no se podían poner de acuerdo. Entonces, aquí en el templo, para que se acabara esas cosas que ya eran cosas del pasado, que solamente apuntaban, porque todo lo que hacían en el templo, lo que apuntaban era Cristo. Ya Cristo había venido, ya Cristo había sido crucificado, ya Cristo había pagado por nuestros pecados, Cristo ascendió al cielo. Dios permite una revolución entre judíos y romanos, destruido el templo, porque si no estuviéramos todavía, si no estuviéramos cortándole el pescuezo a los animales, porque es más fácil hacer eso que cambiar nosotros. Pero como Dios no quiere que nosotros hagamos matando animales, Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere tumbar esas barreras que tú tienes en tu mente, eso que has aprendido en otros sitios que no es bíblico, porque hay montones de cosas que se hacen dentro de los templos y de las iglesias que cuando tú los buscas no aparecen en ningún lado, en ninguna de las páginas de la Biblia, solamente aparecen en las mentes de esos siervos y siervas que están ahí, que se congregan ahí, que lo hacen, que lo practican. Pero bíblicamente no es. ¿Por qué? Porque nosotros siempre buscamos atajos. Nosotros siempre queremos ser esa pieza de importancia, porque somos orgullosos. Nosotros siempre queremos tratar de hacer algo para llegar al cielo, cuando usted lo único que tiene que hacer es rendirse a los pies de Cristo y empezar a buscar esa relación íntima con Cristo a través de la palabra. Porque hay montones de hermanos que usted los oye, que se paran en los altares, que usted los oye hablando por ahí, donde quiera. No, porque a mí Dios me habla. A mí también me habla. Y cuando los quiero escuchar su voz bien fuerte, me paro con la Biblia, me levanto y leo en voz alta. Dios me habla bien duro. Porque no hay otra revelación. No hay más revelación. Si usted va a la Biblia, Jesucristo al morir dice: consumado es. Si algo está consumado, está terminado. Está terminado. Usted le pega fuego a un palito de madera. Cuando se consume el palito, ¿qué pasa con el fuego? Se apagó. Ya no hay más fuego. Así es con el sacrificio de Cristo. Lo que Cristo vino a hacer por nosotros fue consumado en la cruz. No hay nada que nosotros podamos inventar. Ahora lo que nos toca es obedecer su palabra, caminar de acuerdo a la palabra, escuchar su voz a través de la palabra encarnado, el verbo, la palabra hecha carne. Porque si esto se tratara de que hoy yo pudiera estar haciendo cosas, no me voy a salvar. No me voy a salvar. Porque entonces, ¿para qué Dios llevó al Hijo a la cruz? ¿Cuál es la función de Jesucristo ir a la cruz si todavía yo tengo que hacer cosas? Si todavía Dios me está dando revelaciones nuevas.
a un hombre imperfecto como yo. ¿Entendemos eso? ¿Podemos entender eso? Porque no es posible que Dios le esté hablando a hombres imperfectos, dándole revelaciones nuevas. Porque la historia lo que nos dice es que cada vez que eso ha pasado, ha salido una herejía. Búsquese todas esas instituciones que se han formado, que dice que vienen en nombre de Jehová, pero lo primero que hacen es cambiar lo que ya Jehová estableció en su palabra. Entonces empiezan a quitar cosas porque, o añadir cosas, porque entonces tienen que empezar a hacer revistas, a hacer libros para llevarlo a la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que no aparece en la Biblia, que ellos creen, aparecen en su libro. Entonces con eso te engañan. ¿Por qué? Porque tú no te das a la tarea de estudiar la palabra. Tú nunca quieres ser noble, porque el ser noble cuesta trabajo. El ser noble te cuesta tiempo. Tú tienes que tener la voluntad para querer escudriñar las escrituras y conocer lo que dicen. Entonces deberías tener una Biblia de estudio, deberías tener un comentario bíblico, deberías tener una concordancia de la Biblia. Porque hay muchos pastores que no estudies. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias trae libertad, te da conocimiento. Entonces no te pueden engañar. La historia nos dice que hubo un tiempo que hubieron personas que se paraban a un pueblo que no sabían latín a llevarle un mensaje en latín. Por eso es que le decían, no, es que solamente unas personas son los que tienen derecho a saber lo que la Biblia dice, porque esto te puede convertir en un loco. Por eso es que hay que darle gracias a aquellos siervos que Dios levantó en un momento dado, en el siglo XVI, y hicieron una reforma y cogieron la Biblia y la tradujeron al idioma del pueblo, para que el pueblo pudiera saber lo que Dios demanda de ellos. No solo lo que yo pueda decir, no, usted también escudriñe. Vaya a su casa, ore para eso, para que Dios le dé entendimiento, no para que le dé revelación, no para que le dé entendimiento, para usted entender ya la revelación establecida en la Biblia. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Entonces, mire cómo dice el 22. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Como los samaritanos habían rechazado la mayor parte del Antiguo Testamento, carecían de la total revelación allí contenida. No conocían de los profetas, no conocían de los salmos, habían cosas que no podían conocer, ¿verdad? Pero hay un sentido doble en la salvación. Viene de los judíos. Primero, la revelación de la salvación vino antes a ellos y después al resto del mundo. Mire cómo dice Romanos 3, 1, 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Era el pueblo de Dios. Fue a quien Dios le dio las instrucciones. Fue a quien Dios llamó, pero también fue el primer pueblo que le dio la espalda a Dios. Que conociendo a Dios le dieron la espalda, ¿verdad? Acabando de cruzar el Mar Rojo, ya rápido estaban desesperados buscando a qué adorar. ¿Y qué adoraron? Pues es más fácil usted recorrer el camino que ya han dado que seguir adelante un camino incierto. Eso es lo que justificó a Abraham. Abraham no sabía para dónde iba, pero confió en el que lo llamó. Y como estaba bajo esa dirección, siguió el camino. Él no sabía para dónde iba, pero no se quedó atrás donde estaba
en el pueblo que estaba, sino que obedeció a Dios. Eso lo hizo justo delante de Dios. Y eso te hace justo a ti y a mí, la obediencia que tenemos a esta palabra. No podemos seguir mirando como hicieron los israelitas. ¿Qué hicieron rápido? Pues como ellos sabían que allá en ese pueblo donde estuvieron 400 años de esclavos, aquellos tenían diferentes dioses y tenían estatuas y cosas, pues haznos un Dios para adorarlo. Haznos un Dios. Hay que ser ignorante. Haznos un Dios. Hay que ser ignorante para nosotros hacer eso. Para creer que nosotros podemos hacer un Dios y después doblar nuestras rodillas ante Él y orarle y pedirle. Si tú fuiste que lo creaste, si lo creaste de madera, si lo creaste de yeso, si lo creaste de metal, no importa el material que tú lo creaste, ni ve, ni oye, ni escucha, ni te puede ayudar. Ahora, al Dios vivo y verdadero, a ese no le oras. ¿Por qué? Porque ese exige de ti. Ese exige obediencia. Ese exige un camino de justicia, de rectitud, de moral. No te permite que tú hagas lo que tú quieras hacer. No, te dice cómo es que tienes que vivir. Y a nosotros a ninguno nos gusta que nos den instrucciones. Y por eso es el motivo de que Dios usa esto, las congregaciones, para dirigirnos. Por eso es que no todos somos cabezas. No todos podemos ser líderes. Porque usted se imagina, todos líderes. Entonces, nunca nos vamos a poner de acuerdo. No, tenemos que poner un líder y te vamos a seguir. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No hizo eso con Moisés. Sube tú, todo lo que tú digas, dínoslo a nosotros y te vamos a obedecer. Ese es el ejemplo bíblico. ¿Qué es el ejemplo bíblico? Jesucristo en su oración: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. Obediencia, sumisión, humildad. Lo que nos falta a todos. Eso es lo que nos falta a todos. El ser humilde, el ser obediente, el someternos, eso nos falta a todos. No hay nadie, mire, no se crea que porque haya alguien que predique bonito, que lleve muchos años, no le hace falta eso. A todos nos hace falta. Nadie está exento de eso. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a perdonar. Porque cualquiera te va a hacer algo que tú vas a necesitar perdonar. Tú tienes que perdonar. Si tú quieres mejorar, si tú quieres crecer, tú tienes que perdonar. No creerte que te lo sabes todo. No, tienes que perdonar. Puedes tener 70 años y siempre hay algo que se puede aprender. Se puede aprender, solamente tienes que observar. Tienes que observar para que tú veas. La enseñanza de Jesús es que la naturaleza de la adoración sería lo importante bajo el nuevo pacto, no el lugar de la adoración. Mire cómo dice el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Espíritu no hace referencia aquí al Espíritu Santo, sino al espíritu humano, el de nosotros. ¿Verdad? La adoración debe ser interna, no es la conformidad externa con las ceremonias y rituales, no, debe ser una adoración interna suya, que nace en su corazón. Nace en su corazón el buscar la palabra, el sentarse a leerla, el cuando está contenta poner y alabar a Dios y cantar. Pero eso nace en usted. Dios lo pone, Dios es el que pone el querer como el hacer en el hombre. Si usted me dice a mí que usted tiene una vida transformada, yo tengo que verla exteriormente. Dios transforma su corazón, pero eso se ve afuera. Yo la tengo que ver afuera. Si yo sigo viendo que usted sigue siendo el mismo, usted no tiene ninguna transformación.
Usted posiblemente no es ni salvo, para que lo sepa. Usted posiblemente no es ni salvo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso de que Dios sabe que yo soy así, eso no funciona así, porque eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Dios dice, lo que está en la Biblia es que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas, todas las viejas pasaron. A mí usted no me puede decir a mí, Dios me conoce, sabe que yo soy así, orgullosa, empavonada, con el pecho así, el gallo así. No, eso no es de un cristiano. Eso no es de un cristiano. Eso es de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Porque si alguno está en Cristo, es nueva criatura, dice la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a seguir cayendo en lo mismo y actuando igual y contestando igual? Y si te gusta bien y si no, ¿qué me importa? Tú sabes que eso tú se lo dices a aquel que está al frente tuyo, pero es como si se lo dijeras a Dios, porque la palabra dice que lo que tú le haces a ese pequeñito se lo está haciendo a Dios. O sea, esa falta de respeto no es hacia mí, es hacia Dios. Es hacia Dios. Entonces, es hora de cambiar. Es hora de tomar en serio la palabra de Dios. Pero como no la tomamos en serio, por eso venimos un domingo sí, un domingo no. Por eso llega el día de los estudios. A mí no me hace falta eso. Por eso, para el momento de estar aquí, la predicación, qué larga es. Pero estás dispuesto a sentarte frente a un juego de fútbol 1:30. Y al final del día ves un empate. Nadie gana. ¿Qué cosa? ¿Cómo es? Entonces, el estar frente a la palabra de Dios, el conocer a Dios, el instruirte de las cosas de Dios, eso no importa. Eso debe ser cortito, porque así también hay montones de iglesias. Alabanza, 1:30. Cuando se sube el predicador, queda media hora. ¿Y la salvación es por alabar? No, la salvación viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin fe nadie agrada a Dios. O sea, vamos a dejarnos de eso. Vamos a instruirnos. Vamos a hacer lo que la Biblia dice. Vamos a ponernos al día con Dios. Usted quiere ver el reflejo de Dios en su cara como lo tenía Moisés. Entonces, dedíquese a buscar a Dios. No se deje engañar. No deje que le vacíen los bolsillos buscando sanidades y milagros. Cuando Dios quiera lo va a hacer. Cuando Dios quiera lo va a hacer. Ahora usted sabe que si funciona, pídalo usted. Pídalo usted. Yo puedo ayudar con mi oración y pedirle a Dios que cambie, pero usted tiene que pedirlo. El que va a recibir el milagro tiene que creer que Dios lo puede hacer. No es un milagro así por hacer. No, es un milagro de fe. Tiene que pedirle a Dios, te quiero servir. Si me sanas, te voy a servir. Si no me sanas, te voy a servir. No importa, se me hace incómodo así, pero tú lo vales todo. Tú lo vales todo. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que usted está sufriendo hoy, cuando Dios vuelva por su iglesia, usted va a ser transformado y no va a haber enfermedad, no va a haber lágrimas, no va a haber lloro, va a ser paz, 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 amor, paz, 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 frente a la presencia de Dios. No se preocupe por los años que usted está aquí sufriendo. Vamos a mirar a la eternidad con Dios. No, vemos a una persona, duró 100 años, ay, qué mucho es. Que mucho es, que es una eternidad. Si 100 años son muchos, ¿cuántos son 1000? ¿Cuántos son 2000? ¿Cuánto es 1.000.000 de años? ¿Cuánto es una eternidad que no tiene medición? La eternidad no tiene medición y nosotros aferrados a este cantito de tierra aquí. Habiendo un cielo que la Biblia dice que es con calles de oro y mar de cristal, y usted se quiere quedar aquí. Usted quiere seguir viviendo aquí como si no hay nada más mañana. Como le decía, el Espíritu no hace referencia al Espíritu Santo, sino al Espíritu humano. La adoración debe ser interna, no esta conformidad externa con la ceremonia. La verdad
llama a que esta adoración de corazón sea consecuente con las enseñanzas de las Escrituras y esté centrada en el Verbo encarnado en Cristo. Mi adoración va dirigida por la palabra de Dios. ¿Y a quién? Al Cristo, el Verbo encarnado, que fue a la cruz por amor por mí. ¿Cuántas veces lo pisoteo? Porque yo creo que lo voy a crucificar cada vez. Por eso es que sigo caminando como si nada. Por eso es que no lo tomo en cuenta. Por eso es que me levanto un día y voy a la iglesia, al otro día no voy. ¿Ah? Por eso es que no veo nada en mi vida. No veo mi vida cambiar. No, sigo en el mismo. Porque si es que estoy haciendo lo mismo. Solamente un loco hace lo mismo esperando que el resultado sea diferente. ¿Usted quiere ser un resultado diferente? Sea diferente. Haga cosas diferentes. ¿Usted quiere ver un cambio? Cambie usted primero. Pero usted quiere ver cambios en los demás. Pero usted no quiere cambiar. Pero la forma de cambiar a los demás es cuando usted cambia primero. Enseña con el ejemplo. No te vayas a debatir por ahí con otras cosas. No, yo no estoy para debatir. Estoy para servir. Estoy para servir. Y mi vida es para servir. Podría decirse que era en espíritu y en verdad, pero desde la llegada del Mesías había llegado el tiempo en que los verdaderos adoradores no se volverían a identificar por el lugar donde iban a adorar. El lugar, yo voy a adorar en mi sitio de trabajo, en mi casa, cuando vengo aquí a la iglesia, voy a adorar de la misma manera porque voy a ser el mismo, no voy a cambiar. No soy uno aquí, uno en mi casa, uno en el trabajo, no, soy el mismo. Soy el mismo. ¿Por qué? Porque tengo la misma meta. Tengo la misma meta, servir a Cristo, hacerlo ver bien a Él. No puedo decir que soy cristiano y andar como si no lo fuera. No puedo hacer eso. Tengo que andar ahí poniendo a Cristo primero. ¿Por qué me ayudas tanto? Pues porque yo veo a Cristo en ti. ¿Por qué te comportas diferente? Pues porque yo soy un siervo de Cristo. Porque yo no estoy pensando en lo que tú puedas decir y alabarme, no. Yo quiero que Cristo sea el que me alabe. Ese es el que yo quiero que me alabe. Ese es el que yo quiero que diga, wow, mira a mi siervo cómo ha cambiado. No me interesa que me lo digan las personas. Las cosas las hago para Cristo. Por eso sigo siendo el mismo. Aunque me paguen mal, sigo siendo el mismo. No me importa cómo me paguen. Yo voy a seguir haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque lo que yo vivo, lo vivo para la gloria de Cristo. Porque soy un siervo de Cristo. Entonces, ahí es que voy. Mira el versículo 24, ya casi para terminar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Es la definición clásica de la naturaleza de Dios. A pesar de la enseñanza herética de los cultos falsos, Dios no es un hombre exaltado. Mire, cuando usted va a Números, el libro de Números, cuarto libro de la Biblia, vaya al capítulo 23, versículo 19. Mire cómo le dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará. Habló, no lo ejecutará. Tenga cuidado, tenga cuidado. Dios es el mismo, Dios no cambia, no miente, no es hijo de hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. No, lo que Él dijo lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Cuando vemos Lucas 24:39, un espíritu no tiene carne ni hueso. Mire, Jesucristo le tiene que decir a los discípulos:
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Por eso es que Colosenses dice que Cristo es Dios encarnado. Mira Colosenses 1:15, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es nuestra guía, nuestro hermano mayor, Dios mismo, encarnado, reconciliando al Hijo al Padre con nosotros a través del Hijo. Dios habita, según el Salmo 104:2, en luz inaccesible, dice el Salmo 104:2, hablando de Dios, a quien ningún hombre ha visto jamás, ni puede ver. Dios sería completamente incomprensible si no hubiera revelado en las Escrituras y en Jesucristo quién era, qué quiere, qué desea de nosotros, sus criaturas. Los verdaderos adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Debe ser consecuente con la verdad de Dios que ha revelado sobre él en su palabra, para no caer en el error de adorar de labios sin nada de corazón. El Antiguo Testamento nos lo dice, pero también el Nuevo Testamento nos lo dice cuando usted va a Mateo 15, versículos 7 y 9. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Usted puede caer en eso. Usted puede caer en eso. Yo puedo caer en eso. Yo puedo caer en eso. Podemos caer en ese error con facilidad, con mucha facilidad. Y hay muchos que han caído en ese error, que piensan que van para el cielo porque vienen un dominguito, o porque caminaron un pasillo, o porque un día aceptaron a Jesucristo ya y se acabó. No, tiene que haber perseverancia, tiene que haber fruto. Por eso dice: el árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, ¿a dónde voy a llegar? O estoy, o soy, o no soy. Si no, soy un hipócrita. Lo dijo Cristo. Lo acabamos de leer ahí en Mateo 15, 7 y 9. Hipócrita, tú eres cristiano de labios, pero de hechos no los veo. No veo tu fruto. No lo veo. Si allá te dijeron que sí, que eres salvo, pero estás equivocado. Si antes de eso, en Mateo también le dijo: mucho Señor y Señor, pero ¿dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi honra? Aléjate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Ay, yo hice milagros en tu nombre. Sí, pero no te conozco. No te conozco. El bien que otro recibió por los milagros que tú hiciste, pues muy bien, porque el otro lo merecía, que yo tuviera esa compasión, pero a ti no te conozco. A ti no te conozco. ¿Cuántos reyes no usó Dios? No usó a Nabucodonosor para reprender a su pueblo. Entonces, ¿qué tú te crees? ¿Que Dios no te puede usar? Claro que te puede usar. Claro que te puede usar. Pero eso no te asegura nada. Eso no te asegura nada.
¿Por qué? Porque hasta las piedras hablarían, dice la palabra de Dios. Si Dios necesita llevar un mensaje, te lo da hasta de un inconverso. Hasta de un inconverso. Porque Dios está en control de todo. Hasta de un inconverso te habla. Y de eso yo le puedo decir, porque en mi país hay mucha gente pidiendo en las esquinas, y como son dependientes, ¿verdad?, de algún vicio, han ido, y allá lo más que fructífero que hay son hogares cristianos, ayudándolos, y los reciben, y cogen una poquita de enseñanza y aprenden unos versos bíblicos, y cuando tú vas y te bajas tu cristal y tú crees que le vas a predicar, te predican ellos a ti. Conocen más de la palabra de Dios que tú, pero no la practican, pero están envueltos en el enemigo. Así es la cosa. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Y yo que estoy en la iglesia, no la voy a practicar tampoco. Ellos por lo menos están en el mundo. Pero ¿y yo qué excusa tengo para Dios? Que digo que soy salvo. O que me lo creo. Porque así hay un montón en la iglesia que se creen que son salvos y van camino derechito para... Porque la Biblia misma te lo dice, hermano. Despertemos. Mira cómo dice el 25 y el 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Qué palabra más bonita. ¿Qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. Este que lleva aquí tiempo, este que te dijo, dame un poquito de agua. Este que tú empezaste a debatir, oye, tú que eres judío pidiéndome agua a mí, que soy samaritana. ¿Qué tú crees? Este es el Mesías que tú estás esperando. Este es. Entonces, para que usted vea que cuando usted tiene un encuentro con la palabra de Dios, con el Cristo resucitado, como es el que tenemos nosotros, porque ella tuvo el encuentro con el Mesías que venía, todavía Él no había sido crucificado, Él no había resucitado. Con todo eso ella cambió, porque cuando usted ve el relato, soltó la cantimplora que llevaba, el cántaro que llevaba para sacar agua y todo, y se fue al pueblo. Venga, que aquí hay un profeta que me ha dicho todo lo que sabe en mi vida. Todo lo que he hecho en mi vida. O sea, lo que le digo, oye, conoce mi pecado de principio a fin. Eso hace cuando Dios. Oye, aquí tú ves la gente, tú le hablas de pecado. Oye, esa iglesia no sirve. Ahora tráele un grupo, ponle lucecita, ponle humo. Ahí quieren estar. Eso no es adoración. La adoración influye en la obediencia. Eso es adoración. Pero la verdadera religión y adoración a Dios no se basa en el miedo, sino en el amor de Dios. Porque también eso pasa mucho. Usted va y hay personas que están como líderes o predicando el evangelio y metiéndole miedo a las personas para que levanten la mano. Ay, sí, yo acepto a Cristo. No le meta miedo. Porque Dios lo que hizo, lo hizo por amor. Dios no fue a la cruz para destruirte. Dios fue a la cruz por amarte. Para que tú reconozcas la necesidad que tienes de Él si quieres reconciliarte con el Padre. Pero esto no es a través de temor. Yo no le sirvo a Dios porque si no le sirvo me voy a quemar en el infierno. No, yo he comprendido que Dios me amó primero y que yo tengo la necesidad de servirle y de buscarle. Las ofrendas que corresponden a la naturaleza de Dios son los dones del Espíritu. ¿Cuáles son esos? Amor, fidelidad, obediencia y dedicación a Dios primeramente, y en segundo lugar a tu prójimo. Porque para tú demostrarle a Dios que lo ama es cuando tú tratas a tu prójimo de acuerdo a como a ti te gusta que te traten. Por eso es que el primer mandamiento es el más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento es igual, dice Cristo, no lo digo yo, lo dice Cristo en su palabra. Es igual, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples con esos dos mandamientos, cumpliste con la ley. Entonces, qué difícil es llegar al cielo, sin Cristo. Qué difícil es llegar al cielo sin Cristo, entonces. Porque tú no amas a todos, a tu prójimo. Tú no los amas a todos por igual. Tú siempre haces su diferencia.
¿Ah? Si no, ¿cuántas veces tú no has escuchado a tu hijo? Ay, tú quieres más a mi hermano que a mí. Ay, ¿de dónde él saca eso? Algo está viendo. A lo mejor es más desobediente que el hermano y quiere recibir el mismo trato, pero algo está viendo. ¿Ah? Porque usted siempre va a hacer diferencia, pero el único que no hace diferencia, lo acabamos de leer ahorita, es Jesucristo, es Dios. No cambia, no es hijo de hombre para mentir y no es hijo de hombre para cambiar. Usted y yo cambiamos. Así que tenga cuidado, tenga cuidado. Para terminar, Jesús hace la declaración más poderosa. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Cuando usted se congrega, si el que se para aquí habla la palabra de Dios, créame, es Dios el que está hablando con usted. Es Dios el que está hablando con usted. Si lo que está hablando está escrito, es Dios el que está hablando con usted. Ahora, si el que está hablando no abre ni su Biblia y todo lo que hace es motivarlo, ese no es Dios, eso es el hombre. Motivador. Agúcese porque algo le va a pedir. Agúcese porque algo le va a pedir detrás de esas palabras. ¿Sabe? Agúcese porque algo va a querer a cambio. Y no creo que sea solo que usted lo bendiga o que ore por él. Posiblemente todo sea material lo que va a querer de usted. Pero esto no es a través de beneficios materiales, esto es dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Nosotros ofrendamos no porque debemos dar, nosotros ofrendamos porque reconocemos que como la casa de Dios tiene sus necesidades. Entonces, como iglesia estamos supuestos a velar lo que se va a hacer. Tiene que haber siempre un documento de qué se hace con nuestras ofrendas y todo lo que va a hacer y a quién se colaboró, a quién se ayudó, y todo eso tiene que estar en ley todos los años. Todos los años. Si eso no pasa en su iglesia, yo creo que debe salir corriendo de ahí. No se venga para acá, pero salga corriendo de ahí. Para terminar, Jesús lo dijo: yo soy. 3 verdades no negociables. 3 verdades no negociables. La salvación solamente llega para quienes reconocen su necesidad desesperada de la vida espiritual que no poseen. 1. 2. La salvación solo llega a quienes confiesan su pecado, se arrepienten y desean el perdón. 3. La salvación solo llega a quienes aceptan a Jesús como su Mesías y quien paga por sus pecados. No hay otra forma. Amén, iglesia. Después de todo, en nadie más hay salvación, dije Juan 14:6. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Amén. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Pongámonos de pie. Vamos a orar para despedirnos. Aleluya. Saludamos al hermano José Meléndez, que está viéndonos a través de las redes sociales. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, sobre todo por tu perdón, Señor. Gracias por amarnos, Señor, y ir a la cruz y pagar por mis pecados, Señor. Gracias por esta revelación que has dejado escrita, Señor. Ahora te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor, que seas tú el poner el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Señor, para que abras nuestro entendimiento, para que nosotros podamos conocerte, para que nosotros podamos entablar una relación íntima contigo, de acuerdo a tu palabra y a tu Hijo amado Jesucristo, que nos reveló, que nos reveló a ti, Señor, que es la forma que tenemos de conocerte, de reconocerte, Señor, de poder servirte, de adorarte, de alabarte, Señor. Gracias por todo lo que tú vas a hacer en cada una de nuestras vidas, Señor, y por lo que vas a hacer en las vidas de aquellos que puedan escuchar este mensaje, Señor, y concientizarse, Señor, y ir a tu palabra, averiguar si lo que se ha hablado en esta mañana es tu verdad, es tu palabra, Señor.
Ten misericordia, Señor, de la hermana Nora, del nietecito de la hermana Yanira, Señor, y de cada uno de nuestros familiares, de los que están aquí presentes, de los que no han podido llegar en el día de hoy, Señor. Ten misericordia de cada una de nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, Señor, nuestros vecinos, Señor. Sé tú, Señor, poniendo en cada uno de nuestros gobiernos, en nuestros diferentes países, asesores que sean temerosos de ti, para que puedan ayudar los presidentes, los gobernantes en los países de este mundo, Señor. Esto te lo pido porque es demanda tuya. Tú nos pides que pidamos por cada una de esos gobernantes, Señor. Sabemos que tú eres el que los has puesto ahí, que tú los permites, Señor, pero necesitamos, Señor, que sean orientados y servidos por aquellos que sean temerosos a tu palabra, Señor. Bendice los alimentos que vamos a consumir y gracias por el alimento espiritual que ya nos has dado en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y la iglesia dice amén, amén, amén. Dios los bendiga rica y abundantemente.